Bueno, chicos, la idea de esta clase es hablar un poquito de hipertensión, pero fundamentalmente es tratar de repasar algunos conceptos de la fisiopatología para poder interpretar el tratamiento de la hipertensión a través de la hemodinamia y de la mecánica arterial. O sea, es un abordaje razonado de cómo tratar o cómo interpretar un paciente que tiene cifras de presión arterial elevadas. Por eso vamos a repasar algunos conceptos, como por ejemplo qué es la presión arterial, que lo podemos definir desde el punto de vista físico como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Muchas veces van a escuchar que se utiliza el término de tensión arterial como sinónimo de presión arterial, pero en realidad eso es incorrecto, porque la tensión es la fuerza que se ejerce, pero en un punto de la pared de la arteria. En cambio, la presión se expresa por milímetro de mercurio. ¿Qué relaciona la presión con la tensión? Ya se recordarán, lo hemos visto a través de la ley de Laplace. Ahora bien, cuando hablamos de presión arterial también lo podemos interpretar desde un punto de vista hemodinámico, ¿sí? Ya recordarán que hablamos que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco, ¿sí? Del gasto cardíaco, es decir, del volumen minuto por la resistencia periférica, y que esa resistencia periférica dependía de la ley de Poiseuille, y que a su vez los determinantes del volumen minuto son el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y cómo el volumen sistólico va a depender de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad, y como vimos en la clase pasada, hay distintos mecanismos de regulación de la presión arterial, como son los mecanismos de autorregulación, los mecanismos neurales y los mecanismos humorales. Habíamos clasificado en una de las primeras clases, cuando hablamos de hemodinamia de los fluidos, a las arterias, en arterias elásticas y arterias musculares, según su estructura. Las arterias elásticas son, el prototipo es la aorta, y son aquellas arterias en las que el principal contenido es de tejido elástico, lo que permite la distensión vascular en el momento de la eyección ventricular izquierda, y estas arterias, al distenderse en la sístole, se van a adaptar mejor al volumen del flujo sanguíneo eyectado desde el corazón. Esa relación que existe entre el cambio de volumen y la variación de la presión arterial habíamos visto que era la capacitancia vascular, y que dependía de la complacencia o de extensibilidad del vaso, que era la tendencia a resistir al retorno a la dimensión original después de la remoción de la fuerza. Mientras que las arterias musculares son arterias fundamentalmente constituidas por fibras musculares que tienen la posibilidad de contraerse o dilatarse y de generar resistencia vascular. Y como vimos, el comportamiento del flujo sanguíneo está regido por la ley de Poiseuille, y una de las principales determinantes de la resistencia es el radio del vaso. Ahora bien, cuando hablamos de hipertensión arterial, ¿qué es la hipertensión? Según las guías más recientes del año 2018, las guías europeas de hipertensión arterial definen a la hipertensión como una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio, o bien una presión arterial diastólica de más de 90 milímetros de mercurio medidas en consultorio. Y esta definición se basa en la evidencia de múltiples ensayos clínicos que indican que el tratamiento de los pacientes con estos valores de presión es beneficioso. Recordarán que mencionamos que la presión arterial es una variable continua y como por lo tanto tiene una curva de distribución gaussiana, y cuando hablábamos de los desvíos estándar era lo que definía el punto de corte para establecer el riesgo de la población en base a presiones arteriales más elevadas. Entonces, decimos que la hipertensión arterial en definitiva es una enfermedad crónica, controlable, multifactorial, que se caracteriza por el aumento sostenido de la presión arterial sistólica igual o mayor a 140 y una diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. A su vez, esta hipertensión se puede clasificar según su etiología en hipertensión esencial o primaria o hipertensión secundaria. Prácticamente el 90% de las hipertensiones son hipertensiones esenciales o primarias, es decir, se desconoce la etiología, sino que es de causa multifactorial, a diferencia de la hipertensión secundaria, que representa entre un 5 o un 10% de los casos de hipertensión arterial, en los cuales hay una patología que produce como manifestación secundaria la hipertensión. Y la diferencia radica en que si yo diagnostico la causa de la hipertensión, en estos casos la hipertensión es curable. Por otro lado, la hipertensión según su evolución puede clasificarse en estable o crisis hipertensiva, que a su vez puede ser una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva, pero no vamos a hablar de esto en esta clase.
Ahora bien, ¿cómo se clasifica la presión arterial en el consultorio? Hablamos de una presión arterial normal, menor a 130 de sistólica y menor a 85 de diastólica, presión limítrofe entre 130 y 139 milímetros de mercurio de presión sistólica, y una presión diastólica entre 85 y 89 de presión arterial diastólica. A su vez se va a clasificar en grados o niveles de hipertensión. Una hipertensión leve o nivel 1 es aquella que tiene una hipertensión sistólica entre 140 y 159 milímetros de mercurio, y una diastólica entre 90 y 99 milímetros de mercurio. Una hipertensión grado 2 o moderada son aquellos pacientes con una sistólica de 160 a 179 milímetros de mercurio, o bien una diastólica entre 100 y 109 milímetros de mercurio, y una hipertensión grado 3 o severa cuando tienen hipertensión sistólica mayor a 180 o mayor a 110. En el caso de que un paciente tenga cifras en distintos niveles de hipertensión, se considera la cifra más alta para clasificarlo en nivel o grado de hipertensión. Y esto vamos a ver que es importante porque es uno de los criterios que se utiliza para estratificar el riesgo del paciente hipertenso. Y hay otra entidad clínica que se conoce como hipertensión sistólica aislada, que son aquellos pacientes que tienen solo incremento de la presión sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio con una diastólica normal, es decir, menos de 90 milímetros de mercurio. Entonces, como mencionamos, la hipertensión prácticamente en el 90% de los casos es una hipertensión esencial o primaria, y cuando hablamos de causas secundarias de hipertensión, solo por mencionar algunas, tenemos de causa renal, como puede ser una enfermedad del parénquima renal, o bien una enfermedad renovascular, ya sea una aterosclerosis de la arteria renal o una displasia fibromuscular, de causas endocrinas, como un hiperaldosteronismo primario, un feocromocitoma, un síndrome de Cushing, enfermedad tiroidea, un hiperparatiroidismo, coartación de aorta, puede ser de causa medicamentosa, ciertas drogas como por ejemplo los corticoides o los antiinflamatorios pueden ser causa de hipertensión. Ahora, ¿en qué casos voy a sospechar una hipertensión secundaria? Es decir, no en todos los pacientes se estudia la hipertensión secundaria, sino que se presenta o se justifica ese estudio fundamentalmente en pacientes jóvenes, menos de 40 años, con una hipertensión grado 2, es decir, una hipertensión moderada, o aparición de hipertensión en cualquier grado en la infancia, o bien un aumento repentino de la presión arterial con normotensión previa, es decir, un paciente que previamente estaba controlado para su presión arterial y comienza a tener registros de alta presión. Una hipertensión resistente, definimos a la hipertensión resistente como aquel paciente tratado con 3 o más drogas a dosis máximas, una de las cuales es un diurético. En esos casos estamos frente a un paciente resistente. Una hipertensión grave, es decir, una hipertensión grado 3 o una emergencia hipertensiva. El paciente que presente daño orgánico extenso, es decir, que haya manifestación de un compromiso orgánico como consecuencia de esa hipertensión, lo que habla de la agresividad del comportamiento de esa hipertensión. Ciertas características clínicas o bioquímicos que nos hagan sospechar causas endócrinas de hipertensión o enfermedad renal crónica, por ejemplo, un paciente que tenga aumento de la creatinina, o un paciente que tenga ciertos estigmas físicos que hagan sospechar ciertas endocrinopatías, como por ejemplo estrías abdominales o la jiba en pacientes con Cushing, características clínicas de apnea obstructiva del sueño, o síntomas compatibles con feocromocitoma o antecedentes familiares de un feocromocitoma. Ahora bien, si vamos a los datos epidemiológicos de la hipertensión arterial, según la OMS, la hipertensión es un trastorno grave que incrementa de manera significativa el riesgo de sufrir cardiopatía, encefalopatía, nefropatía y otras enfermedades. En el mundo se estima que hay 1.130 millones de personas con hipertensión y que la mayoría de ellos viven en países de bajos ingresos o ingresos medios. Para el año 2015, 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres tenían hipertensión. Apenas 1 de cada 5 personas hipertensas está controlada. La hipertensión sigue siendo una de las principales causas de muerte prematura en el mundo, y una de las metas que se había propuesto la OMS
para las enfermedades no transmisibles era la de reducir la prevalencia de la hipertensión arterial en un 25% para el año 2025 con respecto a los valores de referencia del año 2010. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para padecer y morir como consecuencia de un evento cardiovascular de manera prematura y es la segunda causa de discapacidad en el mundo. También sigue siendo la principal causante de enfermedad isquémica cardíaca y de accidente cerebrovascular. Y otras complicaciones no menos importantes derivadas de un mal control de la presión arterial son la miocardiopatía dilatada, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. ¿Para qué es lo que sucede en nuestro país? Esos son datos a nivel mundial. Ahora, si evaluamos lo que pasa en la Argentina, vemos que afecta prácticamente al 35% de la población y que la prevalencia incrementa con la edad, prácticamente al 65% en mayores de 60 años y la prevalencia aumenta al 70% en mayores de 85 años. Este es el Registro Nacional de Hipertensión Arterial, el estudio Renata 2, donde nos fijamos que en mayores de 65 años prácticamente 80% de los varones estudiados y el casi 75% de las mujeres estudiadas eran hipertensas. Pero un dato más llamativo aún de este estudio Renata realizado en la Argentina es que 1 de cada 3 hipertensos no sabe que es hipertenso y 1 de cada 4 hipertensos está bien controlado. Es decir, que del total de pacientes estudiados en el año 2016 en este estudio, solo el 24,2% de los pacientes está tratado y controlado. ¿Qué significa esto? Que el 75% de los pacientes está maltratado, es decir, o no conocen que son hipertensos, en el 38,8% de los casos, o bien saben que son hipertensos, en el 5,7% de los casos, pero no están tratados, o saben que son hipertensos, están tratados, pero a pesar de eso no están controlados en el 31,3% de los casos. Fíjense en este artículo publicado en el año 2017, en este año fallecieron 90.222 personas en la Argentina por enfermedad cardiovascular, y más de un tercio, es decir, el 37,3% de los casos de esa muerte, se podrían haber prevenido con un control de su presión arterial. Fíjense, estamos hablando mucho del COVID y de la pandemia, pero siguen existiendo otras pandemias, como es la hipertensión arterial, donde no se hace mucho para mejorar el pronóstico. Hoy por hoy la hipertensión sigue siendo el factor de riesgo cardiovascular cuyo tratamiento produce mayor beneficio en la relación a la mortalidad cardiovascular de la población general. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el conocimiento de la hipertensión? ¿Qué estrategias tenemos? Por empezar, que todo individuo debería conocer el valor de su presión arterial por lo menos una vez al año. Recuerden que la hipertensión arterial no da síntomas, sino que es un mal silente. Además de las campañas comunitarias de detección, la herramienta básica de screening es la medición de la presión en diferentes contextos, por personal de salud, en farmacias, mediciones ocasionales realizadas por el propio paciente. Se recomienda la medición de la presión arterial sistemática en cualquier contexto clínico o contacto con el sistema de salud. Es muy frecuente que los pacientes refieran que fueron al control o a pedir recetas y que el médico no les tomó la presión. Esa es una oportunidad que se pierde muy valiosa para hacer diagnóstico de hipertensión arterial. ¿En qué casos es fundamental o reforzar esta necesidad de control de la presión? Cuando el paciente tiene antecedentes familiares, madre, padre hipertensos. Se recomienda efectuar como mínimo 2 mediciones y utilizar el promedio de esas mediciones. Y si el promedio es mayor a 130-85, es necesaria una mayor evaluación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos para el paciente hipertenso? Primero, detectar o confirmar si el paciente es hipertenso y qué estrategias tenemos, ya sea por una medición en consultorio, por un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Habrán escuchado hablar del MAPA, es un estudio que registra la presión arterial en 24 horas del paciente y en base a eso se toma un promedio, diurno, nocturno, porcentaje el día en el que el paciente está hipertenso y en base a eso uno confirma diagnóstico y toma conductas terapéuticas. O bien un automonitoreo de la presión arterial, un MDPA, en el que el paciente controla durante 7 días, a la mañana y a la noche, su presión arterial. Es importante establecer el riesgo cardiovascular global del paciente, es decir, si hay otros factores de riesgo, si tiene ya repercusión orgánica como consecuencia de su hipertensión arterial, y si el paciente tiene alguna condición clínica asociada, y modificar los factores de riesgo cardiovascular.
finalmente, en el grupo que destacamos, sobre todo en pacientes jóvenes o pacientes previamente controlados con una hipertensión que se hace refractaria al tratamiento, o pacientes con hipertensión de difícil manejo, o bien que tenga estigmas clínicos de hipertensión secundaria, en estos casos debo sospechar y buscar la causa de la hipertensión. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico del paciente hipertenso? Mediante la anamnesis, evaluar los niveles previos de presión arterial y el tiempo de evolución de su hipertensión, cuáles han sido los tratamientos previos y posibles efectos adversos que ha padecido el paciente frente a esa medicación, cuáles son los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, si hay algún signo o síntoma que me haga sospechar de una hipertensión secundaria, si hay otros factores de riesgo cardiovascular, si hay indicios de daño de órgano blanco, si el paciente presenta comorbilidades, cuáles son sus hábitos y el uso de ciertos fármacos que pueden incrementar la presión arterial. Respecto a la medición de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, es importante un examen cardíaco y arterial, evaluar datos antropométricos, como por ejemplo el peso, la altura, el perímetro de cintura, evaluar la hipertensión arterial, van a ver que yo les dejé un video de toma correcta de presión arterial y un artículo donde se explican la toma de presión arterial, evaluar los pulsos femorales, si hay ausencia o simetría de pulsos, soplos abdominales o soplos carotídeos. Entonces fíjense que para la toma de presión arterial, como lo habrán visto en el video, el paciente debe estar sentado, con brazo a la altura del corazón, brazalete sobre el brazo descubierto, con la vejiga depresionada, bien apoyado sobre el respaldo de la silla, no tiene que tener las piernas cruzadas, pies bien apoyados sobre el piso, y no hablar al momento de la toma. Se recomienda preferentemente el uso de tensiómetros automáticos de brazalete que estén validados, ¿sí? Si quieren buscar cuáles son los tensiómetros actualmente validados, acá les dejé el link de la página, mientras que los anaeroides deben ser calibrados cada 3 a 6 meses. Por eso muchas veces los pacientes, sobre todo añosos, desconfían de los tensiómetros automáticos, pero la realidad es que no muchas veces se lleva a calibrar el equipo cada 3 o 6 meses, por lo tanto, termina siendo más confiable un tensiómetro automático validado que el antiguo tensiómetro anaeroide. Ahora bien, ¿cuáles son las claves para una correcta toma de presión arterial? Las mediciones por duplicado, la toma de presión de promedio, sin redondeo. Cuando veo que hay más de 5 milímetros de mercurio de diferencia entre una y otra toma, considerar más mediciones. Evaluar lo que se llama como hipotensión ortostática, es decir, el descenso brusco de la presión arterial en pacientes, sobre todo ancianos y diabéticos, y esto es justamente porque tienen alterados los mecanismos de autorregulación, como vimos en la clase pasada, por lo tanto el paciente puede presentar caída de la presión arterial con el cambio de decúbito. Medición de la presión arterial en miembros inferiores, para descartar en niños y adolescentes la coartación de aorta, y medición de la frecuencia cardíaca, ya que si recuerdan es uno de los determinantes del volumen minuto y por lo tanto va a ser importante para interpretar o para evaluar clínicamente cómo está mi paciente y definir también la terapéutica. Entonces, utilizando las mediciones de consultorio y las mediciones ambulatorias, el paciente puede tener una hipertensión arterial normal, en ese caso, con paciente de control anual. En el caso de que el paciente tenga una hipertensión limítrofe, lo que puedo hacer es citarlo por una segunda vez, si la presión arterial está normal, control anual. Ahora, si la presión está limítrofe o tiene valores de hipertensión grado 1, puedo solicitar al paciente un automonitoreo de presión, explicándole una toma correcta de presión, o en el caso que el paciente no disponga de un equipo para una toma correcta de presión, se le puede ofrecer un monitoreo ambulatorio de presión arterial. En base a esto voy a confirmar si el paciente es hipertenso o no, o descartar hipertensión y continuar con el control anual. Y en el caso de hipertensiones más severas, ya directamente ahí en los controles siguientes, sospecho hipertensión y ya comienzo con los estudios clínicos de un paciente con diagnóstico reciente de hipertensión arterial. Ahora es importante recordar que además de la hipertensión típica, hay otros tipos de clasificaciones de la hipertensión en el consultorio, como es la hipertensión oculta y la hipertensión de guardapolvo blanco. De los pacientes en consultorio,
prácticamente 25 al 30% tienen un fenómeno reactivo, que habrán escuchado hablar, se conoce como hipertensión de bata blanco, guardapolvo blanco, y son aquellos pacientes hipertensos controlados o normotensos que en consultorio tienen un aumento de la presión arterial. En algunos casos se puede pedir un automonitoreo de presión o incluso un monitoreo ambulatorio de la presión arterial para confirmar el diagnóstico y ya rotular al paciente que presenta este fenómeno y solicitarle que en los próximos controles se tome la presión antes de ir al consultorio para tener un parámetro confiable de su presión. Menos frecuentes son aquellos pacientes que tienen una hipertensión oculta. ¿Y cómo la sospechamos? Son pacientes que en consultorio se encuentran normotensos, sin embargo en el electrocardiograma pueden tener, por ejemplo, una hipertrofia ventricular, que es un marcador de daño de órgano blanco, o que tengan microalbuminuria, es decir, que tengan marcadores de daño de órgano blanco a pesar de una presión en consultorio normal. En esos casos debo estudiar o buscar la hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo voy a estratificar el riesgo de mi paciente? En base a los factores de riesgo, en base a la presencia o no de daño de órgano blanco y las condiciones clínicas asociadas. Entonces, por un lado voy a considerar el grado de hipertensión arterial, que habíamos dicho podía ser leve, moderado o severo, si hay unos factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo del paciente hipertenso? Hombre de más de 55 años, mujer de más de 65 años, pacientes tabaquistas, pacientes dislipémicos, es decir, un colesterol total mayor a 200, un LDL, que es el colesterol malo, conocido vulgarmente, que es el Low Density Lipoprotein, mayor a 130, o un High Density Lipoprotein, que este es el colesterol bueno, menor a 40 en los hombres o menor a 50 en las mujeres, triglicéridos mayor a 150, pacientes con una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada, sedentarios, pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular prematura, es decir, pacientes con enfermedad vascular antes de los 55 años en los hombres o menos de 65 años en las mujeres, y esta diferencia en la edad radica en el efecto cardioprotector que tienen los estrógenos, pacientes con aumento del perímetro de cintura, más de 94 centímetros en los hombres o más de 88 en las mujeres, y factores psicosociales. Cuando hablamos de daño de órgano blanco nos referimos a nivel cardíaco, la hipertrofia ventricular izquierda, un criterio electrocardiográfico que lo vamos a ver en las próximas clases cuando hablemos de electro, es la hipertrofia ventricular determinada por el método de Sokolov. Ya lo vamos a ver, les vuelvo a decir cuando veamos electro. El ecocardiograma, que se mide por el índice de masa ventricular izquierda, la presencia de placas carotidias, es decir, placas de colesterol a nivel de las carótidas, aumento de la rigidez arterial determinado por la velocidad de onda de pulso, que es un marcador de rigidez, que se mide ya sea por tonometría o se puede medir por oscilometría, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con microalbuminuria o una alteración en la relación albúmina-creatinina. ¿Y qué condiciones clínicas aumentan el riesgo cardiovascular global? Antecedentes de enfermedad cerebrovascular, como por ejemplo ACV, ya sea isquémico, hemorrágico, deterioro cognitivo o un accidente isquémico transitorio, enfermedad cardíaca, infarto agudo de miocardio, angina de pecho, antecedentes de una cirugía de revascularización miocárdica, arritmias como fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca, retinopatía avanzada, enfermedad renal crónica o bien una enfermedad vascular periférica. Entonces, en base a la cifra de presión arterial, limítrofe, leve, moderada o severa, y la presencia de factores de riesgo y la presencia de daños de órgano blanco o condición clínica asociada, yo voy a hacer una estratificación del riesgo de mi paciente en bajo riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo. Y esto es importante porque en base a esta clasificación yo voy a poder definir mi estrategia de tratamiento en cada paciente en particular. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental del tratamiento del paciente hipertenso? Fundamentalmente va a ser disminuir la morbi-mortalidad cardiovascular, cerebral y renal mediante un descenso de la presión arterial. Y además es importante tratar el riesgo cardiovascular global y no solamente la cifra de presión arterial. También es importante considerar la elección del fármaco antihipertensivo, y acá es donde quiero hacer hincapié para poder interpretar y razonar el paciente en base a la mecánica arterial y a la hemodinamia,
y recomendar, bueno, el uso de asociaciones farmacológicas que obviamente tengan demostrada eficacia y que además sirvan para mejorar ciertos eventos preventivos cardiovasculares y renales según la evidencia. Ahora bien, ¿cuál va a ser el objetivo de presión arterial? En pacientes de más de 16 años y menos de 80 años, la meta de presión es menos de 140/90, ¿sí? Y esto es muy frecuente, que el paciente viene al consultorio y tiene capaz 15/10 y dice, no, pero yo con esa presión ando bien, es mi presión. Bueno, no, la evidencia clínica sostiene que los pacientes con una presión de más de 140/90 tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, enfermedad renal, por lo tanto, no hay una no hay una presión alta que sea normal para un paciente y patológica para otro. Esta es la meta de presión arterial actual. Entonces, como mencionábamos antes, en base a la cifra de presión arterial y en base a los factores de riesgo, daño de órgano blanco y enfermedades asociadas, voy a hacer una estrategia mediante la estratificación del riesgo de mi paciente. En aquellos pacientes que tengan una presión, digamos, normal alta o limítrofe o una hipertensión grado 1, pero que no tengan otras comorbilidades u otros factores de riesgo, fíjense que son pacientes de bajo riesgo, que van a estar en color verde, y en esos casos puedo intentar el tratamiento inicial con cambios en el estilo de vida, y si después de unos 6 meses de control y de modificar medidas higiénico-dietéticas, el paciente persiste con una presión de más de 140/90, en esos casos voy a plantear un tratamiento de tipo farmacológico. En el otro extremo voy a tener pacientes con hipertensión severa, que tengan o no tengan factores de riesgo, daño de órgano blanco u otra comorbilidad, ya tienen indicación inicialmente de comenzar con un tratamiento de manera farmacológica de inmediato. Ahora fíjense, y esto es importante, cómo el cambio en el estilo de vida tiene evidencia científica comprobada que disminuye la presión arterial. Fíjense cómo lo relacionado con la alimentación, cambios en los patrones de alimentación puede bajar la presión entre 8 y 14 milímetros de mercurio, la disminución en la ingesta de sodio entre 2 y 8 milímetros de mercurio, el aumento de la ingesta de alimentos ricos en potasio, aproximadamente unos 5 milímetros de mercurio, disminución en la ingesta de alcohol entre 2 y 4 milímetros de mercurio, la actividad física entre 4 y 9 milímetros de mercurio, y fíjense, un mantenimiento de peso corporal adecuado entre 5 y 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de reducción de peso. Entonces muchas veces pasa que el paciente previamente estaba controlado, un motivo de consulta muy frecuente ahora en la pandemia, y el paciente viene porque está con picos de presión o la presión está alta. Pero claro, aumentaron quizás durante la pandemia unos 10-15 kilos, y eso se traduce en ese incremento de la presión arterial. Entonces muchas veces se subestima el efecto que tienen las medidas higiénico-dietéticas o el tratamiento no farmacológico sobre la presión arterial, pero fíjense que si uno logra bajar de peso, mejorar la alimentación y hacer actividad física aeróbica, en algunos casos es suficiente para normalizar la presión. Entonces, si queremos ver un algoritmo de cómo iniciar un tratamiento de hipertensión arterial, vamos a ver pacientes con hipertensión grado 1, bajo riesgo, medidas higiénico-dietéticas y eventualmente una droga. ¿Sí? ¿Qué drogas se utilizan para la hipertensión? Los que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, diuréticos, es decir, que van a actuar a nivel renal, beta bloqueantes van a bloquear el sistema nervioso autónomo, ¿sí? O bien en pacientes con hipertensión de moderada a severa puedo plantear ya combinaciones farmacológicas. ¿Y qué combinaciones farmacológicas se recomiendan? Se utiliza este algoritmo. ¿Cuáles son las preferentes? Bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿De qué forma? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que ya les debe sonar, el famoso enalapril. Antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, el famoso losartán, combinado con drogas como los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, la famosa amlodipina, y esto que puede estar asociado, por ejemplo, con un diurético o con un beta bloqueante. Fíjense que en línea discontinua son las asociaciones no recomendadas, estas en línea verde son las recomendaciones preferentes y en línea amarilla son las combinaciones posibles. Ahora, en realidad acá no hay un razonamiento clínico desde la fisiopatología, sino que
estratificamos el riesgo y en base al riesgo por cifra de presión, factor de riesgo, condición clínica subyacente y comorbilidades, estratifico el riesgo. Es decir, se utiliza la teoría del mosaico, en el que se ve que la presión arterial es la resultante de múltiples factores de riesgo, hemodinámicos, humorales, endocrinos, neurales, anatómicos, renales, y la resultante es la presión arterial. Y se hace analogía que para el tratamiento de la hipertensión arterial se puede utilizar esta estrategia. Utilizando este modelo del mosaico puedo combinar fármacos con ciertas asociaciones preferenciales para tratar la presión arterial. Sin embargo, sabemos que esto es bastante rudimentario para interpretar la presión arterial, si en realidad consideramos que la hipertensión es un trastorno hemodinámico y que esa hipertensión arterial va a depender o de una alteración a nivel cardíaco o una alteración a nivel vascular. A nivel cardíaco, ¿de qué forma? Por una alteración del volumen minuto que depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, y que a su vez los determinantes del volumen sistólico van a ser la precarga, la poscarga y la contractilidad. Y que la frecuencia cardíaca va a estar modulada justamente por el sistema nervioso autonómico. Y a su vez el sistema nervioso autonómico también influye mediante la redistribución de volumen sobre la precarga y la contractilidad. Y que la resistencia periférica va a depender de la viscosidad de la sangre, de la estructura de la pared vascular y del grado de vasoconstricción del vaso elevado a la cuarta potencia. Por lo tanto, pensar en la presión arterial como una teoría del mosaico suena rudimentaria. Sin embargo, al momento de plantear una estrategia de tratamiento, las guías actuales siguen planteando esta teoría del mosaico. Y acá es donde yo quiero generar un poco de ruido para que ustedes puedan razonar al paciente hipertenso cuando les toque en la clínica, que como vieron la prevalencia es muy alta y va a ser un motivo de consulta frecuente, hagan la especialidad que hagan cuando estén en una guardia. Entonces, nunca se olviden de esto para poder hacer el abordaje de un paciente hipertenso. Entonces, como vimos en clases anteriores, yo les había dicho que la medición de la presión arterial en consultorio no demuestra ni el tipo ni la intensidad del deterioro circulatorio subyacente del paciente hipertenso. ¿Por qué? Porque solamente estamos tomando 2 puntos de la curva de la presión arterial, que son la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Y que esta diferencia entre la sistólica y la diastólica, que se conoce como presión de pulso, puede estar alterada por distintas causas, como es el aumento de la descarga sistólica o bien por una disminución de la distensibilidad de la arteria. Entonces, para diferentes estados de equilibrio hemodinámica puedo tener una misma presión arterial media, ¿bien? Que lo vamos a ver de esta manera. ¿Cuáles son los determinantes de la presión arterial? En base a la fórmula que tantas veces repetimos, tenemos el gasto cardíaco, la resistencia periférica y el volumen intravascular. Entonces, si nos fijamos en esta gráfica, vamos a tener aquellos pacientes que tengan una presión arterial media mayor a 100 milímetros de mercurio, es decir, van a estar hipertensos, pueden tener un índice cardíaco medido en litros por minuto por metro cuadrado, que puede ser bajo, es decir, menor a 2,5, entre 2,5 y 4, que va a ser normal, o bien un índice cardíaco mayor a 4, que va a estar incrementado. Entonces, aquel paciente que tenga una presión arterial media mayor a 100, que tenga un índice cardíaco menor a 2,5, va a ser un hipertenso hipodinámico, es decir, va a tener bajo gasto cardíaco. Aquel paciente que tenga una presión arterial mayor a 100, pero un índice cardíaco entre 2,5 y 4, va a tener una hipertensión normodinámica. Mientras que aquellos pacientes con una presión mayor a 100, pero un índice cardíaco mayor a 4, van a ser hipertensos hiperdinámicos. Entonces, fíjense que para una misma presión arterial media puedo tener un perfil hipodinámico, hiperdinámico o normodinámico. Y esto es importante porque en base al perfil hemodinámico del paciente, yo voy a poder guiar mi tratamiento en base al mecanismo subyacente de su presión arterial. Y siempre recuerden esto, que en los pacientes jóvenes lo que hay es un aumento del tono beta, o sea, todo paciente hipertenso tiene aumento de los niveles de adrenalina y noradrenalina en sangre, que actúan principalmente a nivel beta cardíaco. Por lo tanto, por aumento beta 1, si recuerdan, beta 1 son los receptores cardíacos, hace que aumente la frecuencia cardíaca, si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen minuto cardíaco. Y esto va disminuyendo con la edad. Mientras que por el contrario,
como consecuencia de la caída de la sensibilidad beta, lo que va aumentando es la sensibilidad alfa 1, que está a nivel de las arterias, y por lo tanto, a medida que nos vamos haciendo más grande, va aumentando el tono alfa periférico y va incrementándose la resistencia vascular sistémica. Es por eso que en pacientes jóvenes lo que voy a tener fundamentalmente es un patrón hiperdinámico, mientras que en los pacientes de mayor edad o más ancianos lo que voy a tener es un patrón vasocontraído. Y esto es fundamental para poder interpretar la fisiopatología y el tratamiento del paciente hipertenso. Entonces, fíjense, los pacientes jóvenes tienen aumento del tono beta con aumento del volumen minuto, un patrón hiperdinámico, ¿sí? Como consecuencia del aumento de la descarga sistólica, lo que van a tener es un incremento de la presión de pulso a expensas de mayor descarga, mientras que en los pacientes ancianos el aumento en la presión de pulso es como consecuencia de alteraciones estructurales, es decir, los pacientes van teniendo arterias más rígidas por remodelado, por pérdida de elasticidad arterial, y lo que van a tener es un aumento del tono alfa, es decir, van a tener aumento de la resistencia vascular sistémica. Entonces, seguir pensando o dando un fármaco en base a este algoritmo parece bastante rudimentario. Entonces, ¿cómo pensamos un paciente en base a su patrón hiperdinámico? Dijimos que los reactores cardíacos, es decir, los que tienen un índice cardíaco alto, mayor a 4, generalmente se dan pacientes jóvenes, entre un 30 y 40% son pacientes jóvenes de menos de 45 años, aunque hasta un 15% de los casos se dan en pacientes de más de 45 años, y como dijimos es consecuencia de aumento del tono beta 1, que va a producir un incremento del volumen minuto, por efecto alfa venoso va a haber una redistribución del volumen y el paciente va a tener entonces un aumento del gasto cardíaco con una disminución de la resistencia vascular sistémica por arteriolodilatación por efecto beta periférico y efecto del óxido nítrico. Ahora, ¿qué pasa en el caso de un paciente hipodinámico? Son generalmente pacientes más añosos, es uno de los mecanismos más frecuentes de la hipertensión arterial. En estos casos lo que tiene el paciente es un aumento de la resistencia vascular sistémica, un aumento de la resistencia vascular renal que se traduce en aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona con aumento de la relación aldosterona-renina, y eso va a generar como consecuencia un aumento del volumen cardiopulmonar, caída del volumen minuto cardíaco, aumento de la resistencia y por lo tanto vasoconstricción y salsensibilidad. Esto, si bien lo podemos razonar en base al paciente que tenemos enfrente, al grupo etario, tiempo de evolución de la hipertensión, evaluando la frecuencia cardíaca, si el paciente está hiperdinámico, es un paciente que va a estar bien perfundido, que va a estar caliente. Hay un método actualmente que permite valorar esta hemodinamia, que no siempre está disponible, pero que es interesante que lo conozcan, que se conoce como cardiografía por impedancia. Es un método no invasivo que desarrolló la NASA que permite evaluar la descarga sistólica latido a latido y que me va a informar acerca de la composición hemodinámica de la presión arterial y de las variables del contenido de fluidos del tórax. Es una técnica, como dijimos entonces, no invasiva, en la cual se aplica una corriente eléctrica a través de 2 electrodos en la frente y en el abdomen, y la impedancia del tórax al paso de la corriente eléctrica se calcula automáticamente por la diferencia de potencial que se establece entre 2 electrodos que están ubicados en la región cervical y en la región sifoidea. Entonces, a través de este método se puede realizar un tratamiento individualizado de la presión arterial, ya que me va a permitir clasificar a los pacientes según el índice cardíaco, en hiperdinámicos o hipodinámicos, y según el grado de vasoconstricción, es decir, el índice de resistencia vascular sistémica, en aquellos pacientes vasocontraídos o cuando hay un aumento del contenido de fluido torácico en pacientes con retención de volumen. En base a esto yo voy a definir si al paciente tengo que bajarle el gasto cardíaco. ¿De qué manera lo puedo bajar? Bajando el inotropismo, el cronotropismo, con drogas que bloqueen los receptores beta cardíacos, o bien vasodilatando. ¿De qué manera? Inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona o bloqueando los canales de calcio. Acuérdense que para la contracción es necesario el calcio, de esta manera bloqueo los canales de calcio, o bien mediante un mejor manejo del volumen mediante el uso de los diuréticos. Entonces, la idea no es que sepan farmacología, no es que sepan las drogas, sino la importancia de entender
la fisiología de la presión arterial para poder razonar la fisiopatología y poder, aunque no sepan el nombre de la droga o cómo actúa la droga, qué mecanismo puedo estar pensando es el desencadenante de la presión arterial en ese paciente y en base a eso poder pensar cuál va a ser el tratamiento indicado para el paciente que tengo enfrente. Entonces, ¿cómo puedo esquematizar el diagnóstico de la hipertensión arterial en un paciente? En 5 pasos. Primero que nada y fundamental, confirmar que el paciente sea hipertenso, es decir, ¿es un hipertenso real o es una hipertensión reactiva o de alerta? Descartar pacientes que puedan llegar a tener una hipertensión secundaria con ciertos parámetros o ciertos signos de alarma que nos van a hacer sospechar una hipertensión secundaria como mencionamos antes. Definir cuál puede ser el perfil hemodinámico de mi paciente, es decir, cuál va a ser el mecanismo índice, estratificar el riesgo en base al factor de riesgo, el grado de hipertensión y la presencia o no de daño de órgano blanco, y finalmente, en base a estos parámetros, definir el tratamiento. Si el paciente va a requerir un tratamiento higiénico-dietético, si va a requerir un tratamiento farmacológico y qué tipo de fármaco, pero no guiándome por un esquema de mosaico, sino pensando la fisiopatología de la hipertensión para que el paciente logre controlar su presión y eso me va a optimizar el tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente, si está bien tratado, no tiene efectos adversos de la medicación y no tiene intolerancia a la droga, que es uno de los grandes problemas que tenemos en hipertensión, la mala adherencia al tratamiento. Entonces, vamos a poner un ejemplo de un paciente varón de 21 años que consulta por un control de salud. Este paciente tiene como antecedente que es hipertenso desde los 15 años y que está en seguimiento por pediatría. Ya en esa oportunidad al paciente le estudiaron y le diagnosticaron, o mejor dicho, le descartaron una hipertensión secundaria. Tiene como factores de riesgo la hipertensión de varios años de evolución, dislipemia, es decir, colesterol alto, obesidad, sedentarismo y no es tabaquista. Pero llama la atención que es un paciente joven que no tiene antecedentes familiares ni de hipertensión ni de sobrepeso. Al momento de la consulta, este paciente estaba tratado con drogas vasodilatadoras, es decir, bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona como el enalapril y bloqueo de los canales cálcicos como la amlodipina, pero a pesar de este tratamiento el paciente consulta porque su presión no está controlada, sino que tiene cifras de presión arterial grado 2 o una hipertensión moderada. Se evalúa, entonces ya sabemos que es una hipertensión real, se sospecha que es una hipertensión esencial porque en este caso ya fue descartada la hipertensión secundaria. Lo que vamos a hacer es tratar de pensar el mecanismo índice, o sea, cuál puede ser el perfil hemodinámico de este paciente, y el paso siguiente es estratificar el riesgo mediante la búsqueda de daño de órgano blanco o factores de riesgo asociados. En este caso el paciente tiene una ecografía cardíaca donde tiene hipertrofia ventricular, es decir, un incremento de la masa ventricular izquierda, tiene un incremento del índice albúmina-creatinina, tiene colesterol alto y tiene una hiperinsulinemia. Entonces dijimos que estamos con un paciente con hipertensión grado 2 y que además tenía varios factores de riesgo por el sobrepeso, por el colesterol, pero que además tenía daño de órgano blanco por la presencia de hipertrofia ventricular. Entonces, a pesar de ser un paciente joven de 21 años, estamos con un paciente que tiene un riesgo moderado. Por lo tanto, no solo tengo que reforzar las medidas higiénico-dietéticas, sino que ya tengo que pensar en un tratamiento de tipo farmacológico. Entonces, resumiendo, paciente varón de 21 años, en seguimiento por un estado hipertensivo, con compromiso de órgano blanco, con dislipemia, sedentarismo, obesidad y un índice OMA, que es un marcador de insulinoresistencia, elevado. Y que está tratado con dos drogas vasodilatadoras, pero a pesar de eso que no está controlado. Entonces, si yo tengo que pensar en este paciente que tiene hipertensión, que está medicado y que no está controlado, ¿cuál puedo pensar que va a ser el perfil de mi paciente? Que va a estar hipodinámico, es decir, que va a tener un índice cardíaco bajo, que va a tener un índice cardíaco normal, es decir, entre 2,5 y 4, o que va a estar hiperdinámico y que va a tener un índice cardíaco mayor a 4. En base a lo que dijimos, uno podría pensar que si es un paciente joven, que viene con hipertensión de varios años de evolución, este paciente va a estar
en base al grupo etario, yo pensaría hiperdinámico. Por lo tanto, si pienso que está hiperdinámico, el mecanismo de su hipertensión va a ser el aumento del gasto cardíaco y sin embargo está vasodilatado. Es por eso que puedo sospechar que este paciente no está bien controlado, porque además de no mejorar las medidas higiénico-dietéticas, el paciente no está recibiendo el tratamiento acorde a su fisiopatología. Ahora bien, en el seguimiento posterior, este paciente, frente a las reiteradas fracasos de medidas no farmacológicas, se decide hacer un bypass gástrico. ¿Sí? Con el bypass gástrico el paciente logra descender 34 kilos de peso, pero persiste hipertenso en el domicilio y vuelve a la consulta para diagnóstico y tratamiento. Entonces, fíjense, a un año de la cirugía el paciente logra mejorar todo lo que tiene que ver con su perfil metabólico, mejora la insulina, mejora el colesterol, el índice de albúmina creatinina, pero está hipertenso al momento de hacer una prueba de esfuerzo, una ergometría, y tiene hipertensión reactiva, o sea, un aumento desproporcionado de la presión para el esfuerzo realizado en un paciente de 21 años. Se le hace un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que en este caso, según establecen las guías, se toma como hipertensión diurna cuando hay un promedio de presión de más de 135-85, en este caso mi paciente, fíjense, tiene 159-90, y tiene un promedio de presión arterial nocturna de 133-70 para un normal de 120-70. Por lo tanto, este paciente está hipertenso. Entonces, tenemos un paciente que ya tiene 22 años, en seguimiento por la hipertensión, que logró mejorar la parte orgánica, ya que no tiene daño de órgano blanco en el seguimiento posterior, pero que sigue con sobrepeso, sedentario e hipertenso. Sigue con un tratamiento vasodilatador y no está controlado. Entonces, de vuelta, en este escenario donde mejoró lo higiénico-dietético, el paciente bajó de peso, pero sí hipertenso. ¿Cuál puedo pensar puede ser el perfil hemodinámico de mi paciente? Y este es el ejemplo de una cardiografía por impedancia, ¿sí? Este es el estudio que yo les comentaba. Acá lo que tenemos es el electrocardiograma, esta es la impedancia torácica, y esto es el fonocardiograma. En base a estos tres parámetros se obtienen estas variables hemodinámicas. ¿Y por qué se los pongo? Para que vean que esto que estamos estudiando, índice cardíaco, volumen minuto, índice de resistencia vascular sistémica, presión arterial, frecuencia cardíaca, son variables que se evalúan en la práctica diaria. O sea, en la clínica yo puedo medir volumen minuto, índice cardíaco, y en base a razonar esto, voy a poder medicar a mis pacientes. Entonces, en este caso, este chico de 21 años lo que tenía era un índice cardíaco alto, habíamos dicho que era hasta 4, y este paciente tiene 5.8, o sea, está hiperdinámico, y para compensar las resistencias vasculares están de normales a bajas, y lo que tiene es un aumento del índice de trabajo cardíaco, fíjense, de 8.7 para un normal de 5.5. Entonces, en base a esto, ¿cómo razono que es del perfil hemodinámico de mi paciente? Este paciente lo que tiene es un perfil hiperdinámico, donde lo que tiene es un aumento del gasto cardíaco. ¿Por qué mecanismo? Por aumento del tono beta 1, el paciente lo que tiene es un aumento del volumen sistólico, aumento de la frecuencia cardíaca, eso determina un aumento del volumen minuto cardíaco, y por efecto beta 1, el paciente lo que tiene es aumento de renina, aumento de angiotensina, y por efecto beta 2, y del óxido nítrico, disminución de la resistencia periférica. Entonces, ante el nivel de evidencia actual, o sea, ya habiendo documentado el perfil hemodinámico del paciente, ¿cuál voy a pensar que puedo ser la mejor opción terapéutica? Obviamente lo que tengo que hacer en este paciente es disminuir el gasto cardíaco. ¿De qué manera? Bloqueando el sistema nervioso autonómico mediante un beta bloqueante, ¿sí? Entonces, en este caso, el paciente se le rotó el esquema actual de vasodilatador, pasó a un beta bloqueo para bajar el gasto cardíaco, y al mes el paciente se siente mejor y logra controlar su presión arterial. Registros de presión arterial domiciliaria menor a 135/85, se le hace un monitoreo de presión con parámetros dentro de la normotensión, y se le realiza para control una nueva cardiografía por impedancia. Y fíjense cómo este mismo paciente logra normalizar su índice cardíaco, ahora tiene un valor de 2.9,
¿sí? Y la resistencia vascular sistémica normal en 2600. O sea, fíjense de vuelta, cuando hablamos de presión arterial lo definimos como volumen minuto por índice de resistencia vascular sistémica. Volumen minuto por índice de resistencia vascular sistémica. Y el volumen minuto, cuando estaba indexado por superficie corporal, hablábamos de índice cardíaco. ¿De qué depende el volumen minuto? Del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, el paciente pasó de un estado hiperddinámico a un paciente normodinámico. De esta forma, el paciente pasó de tener cifras de casi 16,9 de presión a 13,8 de presión arterial. Fíjense que en este caso, el paciente también estaba medicado, y en este caso estaba medicado con 2 drogas, pero 2 drogas vasodilatadoras. El paciente lo que estaba es hiperdinámico. Entonces, razonar la fisiopatología subyacente de la presión arterial es fundamental para lograr que el paciente logre esto, que es controlar su presión arterial. Y no es casual si pensamos que actualmente se usa ese mosaico para la decisión del tratamiento, que prácticamente 75% de los pacientes no estén controlados para la presión arterial. Entonces, en la evolución de este paciente, 2 años posteriores a la cirugía bariátrica, el paciente vuelve a consultar, aumentó de peso, tuvo un traumatismo por lo que dejó de hacer actividad física, abandonó la medicación y obviamente empieza con nuevos registros de hipertensión arterial. Se le hace un mapa, se le hace una valoración de daño de órgano blanco. ¿Y qué pasó? Fíjense en este caso el paciente que tiene un índice cardíaco bajo de 2,4, ¿sí? Con un índice de resistencia vascular sistémica elevado, 3.291, y un contenido de líquido torácico normal. Entonces el paciente pasó de un estado normodinámico a un estado hipodinámico. ¿Y esto a qué se debe? Se cree que habría un mecanismo de down regulation, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mostré en la gráfica al principio cuando empezamos a hablar de este tema de la presión arterial? Que habría una desensibilización de los receptores beta, por lo tanto aumenta el tono alfa periférico, el paciente lo que tiene es vasoconstricción y como consecuencia de la vasoconstricción aumenta la resistencia periférica. Entonces pasó de un estado normodinámico a un estado hipodinámico. Esto que les comentaba, una desensibilización beta con aumento del tono alfa y como consecuencia de eso, aumento de la resistencia vascular sistémica. Ahora, caso cortito de 2 diapositivas nada más, como para seguir cerrando el tema. Fíjense otro caso de un paciente joven, 16 años, este vino esta semana justamente a mi consultorio, un chico que le diagnosticaron recientemente hipertensión sistólica, es decir, tiene solo alta, la alta. ¿Sí? Estaba en seguimiento por pediatría, lo estudiaron, le descartaron una hipertensión secundaria, no tiene factores de riesgo, no tiene padres hipertensos, este chico de hecho juega al básquet, es muy deportista. Pero ¿qué pasa? Tiene la presión sistólica alta. Habíamos dicho que la presión sistólica puede incrementar o incrementarse la presión de pulso como consecuencia de un aumento de la descarga sistólica. ¿Sí? En gente joven, el aumento de la presión de pulso puede ser a expensas de mayor descarga sistólica. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un paciente joven? En pacientes jóvenes que tienen arterias muy elásticas, tienen que recordar que tenemos una onda que va desde el corazón hacia la periferia, es lo que se conoce como una onda incidente, y una onda que va desde la periferia hacia el corazón, que es la onda refleja. Cuando las arterias son muy elásticas, estas dos ondas, incidente y refleja, pueden superponerse temporalmente y generar un fenómeno de aumentación periférica. Entonces al paciente que es sano, pero que tiene arterias muy elásticas y que tiene una gran descarga sistólica, justamente por ser un paciente joven, atlético, va a tener un fenómeno de sobreestimación de su presión braquial sistólica. Y es lo que se conoce como hipertensión sistólica aislada juvenil. Entonces fíjense cómo un paciente joven con arterias elásticas, con arterias sanas, es importante considerar que puede tener un aumento de la presión sistólica y que sea una hipertensión espuria, o sea, que sea no sea una hipertensión real y que no merite un tratamiento. Y en esos casos, bueno, se hacen otras determinaciones como la medición de la presión central. Pero fíjense cómo en muchos casos, chicos jóvenes
que tienen registros incluso hasta de sistólicas de 16, comienzan a ser medicados, a ser tratados, y en realidad lo que no se está interpretando es cómo es la mecánica de su arteria y cómo es su elasticidad arterial. Entonces, ya para ir finalizando, ¿qué es lo que quiero que les quede como mensaje de esta clase de hipertensión? Es que la presión que medimos en el consultorio no muestra la alteración hemodinámica subyacente que tiene el paciente, y que es fundamental razonar cuál puede ser el posible mecanismo que puede condicionar alteraciones en la estructura y en la función del aparato cardiovascular. O sea, fíjense, en el primer caso estábamos frente a un paciente realmente hipertenso, pero que su hipertensión, si lo razonábamos desde el grupo etario, lo más probable es que fuera una hipertensión por un alto gasto cardíaco. Entonces lo que hay que pensar es qué tipo de drogas me van a bajar el gasto. O bien en el segundo caso, que es un paciente en realidad sano, que lo que tiene son arterias muy elásticas y lo que se está sobreestimando es la toma de la presión a nivel braquial. Por otro lado, saber que la cardiografía es un estudio que permite caracterizar el fenotipo hipertensivo para elegir la estrategia farmacológica según la alteración hemodinámica subyacente, pero de vuelta, les vuelvo a repetir, no siempre es necesario porque no está disponible este método. Es importante razonar qué tipo de hipertensión puede tener el paciente en base a la población y a la distribución del mecanismo según edad. Por otra parte, tener en cuenta que el tratamiento guiado por este tipo de estudios permite comprender la fisiopatología y elegir un tratamiento razonado de la hipertensión al correlacionar la hemodinamia con la clínica, logrando así un mejor control de la cifra de presión arterial con menor número de fármacos. Y finalmente, y esto es fundamental, tener en cuenta que el mecanismo de la hipertensión, o sea, el mecanismo hemodinámico, no es fijo, sino que un mismo paciente puede variar su perfil según las condiciones clínicas concomitantes, como vimos en el caso del primer paciente. Pasó de estar hiperdinamico a normodinámico, y como consecuencia del aumento de peso y la no adherencia a las medidas no farmacológicas, el paciente pasó a estar hipodinámico. Entonces es fundamental que los pacientes hipertensos tengan un seguimiento y un control clínico, y que continuamente se esté repensando la fisiopatología de la hipertensión en base a la fórmula que tantas veces les repito: presión arterial es volumen minuto por índice de resistencia vascular sistémica. Bueno, nos vemos la próxima clase.